le quiero retomar un poco la pregunta que le hacía. Usted criticó el tema de la ayuda del ejército a este periodista francés para cubrir una nota de la interdicción de un intercambio de cocaína. Le pregunto entonces, ¿cuál sería el protocolo para el gobierno nacional que debe seguir un periodista en una zona de orden público alterado, como es el caso de algunas zonas de Colombia, por cuenta del terrorismo de las FARC? Pues yo creo que esta es una reflexión que tendremos que hacer después, no solamente a nivel de los medios de comunicación, sino también a nivel de las Fuerzas Armadas, pero le reitero que en este momento lo fundamental, la prioridad, es que cerremos filas y exijamos públicamente a la guerrilla de las FARC la libertad inmediata, sin ningún tipo de condiciones, del periodista francés. Esta es una manera de luchar por el derecho a la libertad de expresión, por el derecho de los periodistas a adelantar sus funciones sin ningún tipo de agresiones, y en este momento tenemos que considerar el secuestro del periodista francés como una agresión de la guerrilla de las FARC a los medios de comunicación, al derecho a la libertad de expresión, y por eso invito a los periodistas de todos los medios de comunicación nacionales e internacionales a que cerremos filas junto con el Estado colombiano, con la sociedad colombiana y con la comunidad internacional a exigir la libertad inmediata sin ningún tipo de condiciones del periodista francés. Entonces, para quedar claros, en este caso la responsabilidad ya no cae sobre los medios de comunicación, ya no caen sobre el ejército, ya no caen sobre el periodista, caen y recaen únicamente y exclusivamente sobre las FARC. En este momento el responsable del secuestro del periodista es la guerrilla de las FARC, y es a ellos que tanto la comunidad nacional como la comunidad internacional tenemos que exigirle la libertad inmediata sin ningún tipo de condiciones del periodista francés, como una manera de defender el derecho a la libertad de expresión y del derecho legítimo de los periodistas a adelantar su actividad sin ningún tipo de agresiones o amenazas contra esta actividad que es tan importante y tan noble, porque no olvidemos que un periodista ante todo es un maestro y una persona que es fundamental en la orientación de la ciudadanía. Le pregunto, señor vicepresidente, ¿qué pasaría o qué hubiera pasado si este periodista cae en un bombardeo de las fuerzas militares, cae en un bombardeo de un campamento de las FARC? ¿Qué pasaría si en este caso un periodista internacional, como lo hizo Romeo Langlois en algunos casos, porque él también estuvo del otro lado y estuvo en campamentos guerrilleros y también estuvo en zonas de alto riesgo por parte de una operación militar? ¿Qué hubiera pasado en ese caso, señor vicepresidente? Mire, trabajemos sobre las realidades. Lo concreto y lo real es que en este momento el periodista francés está secuestrado por la guerrilla de las FARC, y lo que necesitamos es que la guerrilla de las FARC lo ponga en libertad inmediata. Yo por eso invito una vez más a la ciudadanía a nivel nacional e internacional a que unamos voces y en una gran cadena de voces y afectos demandemos de la guerrilla de las FARC la libertad inmediata del periodista francés. Sí, señor vicepresidente, hablemos entonces de ese comunicado de las FARC donde se da el mensaje al mundo entero de prisioneros de guerra en Colombia. Y lo dan básicamente por entender que el periodista estaba usando prendas militares. ¿Cómo interpreta el gobierno este mensaje? Que el Estado colombiano, igual que la comunidad nacional e internacional, no podemos aceptar que un periodista sea declarado prisionero de guerra ni en Colombia ni en ninguna parte del mundo, porque la única arma que tenía el periodista en el momento de ser secuestrado era su cámara, que es una herramienta de trabajo fundamental en la actividad del periodismo. Señor vicepresidente, en Colombia ya hay una cifra que llama mucho la atención y lastimosamente hay que decirlo así, con el nombre de cifra, porque pues así se están enumerando las personas que llevan secuestradas. Son 590 personas reportadas como cautivas y se suman los secuestros de extranjeros, que estamos hablando entre ellos el de 4 ciudadanos chinos, y también se entiende que el corresponsal de guerra Romeo Langlois hoy vive circunstancias similares. Le pregunto, señor vicepresidente, ¿cuál es el mensaje de los violentos que usted cree que están dando a conocer al mundo entero con esa cantidad de secuestros de civiles y ahora de extranjeros? Que con la práctica del secuestro, igualmente que con la práctica del terrorismo, violan todas las normas del derecho internacional humanitario, violan las normas de los derechos humanos, violan la dignidad de los seres humanos, y que por lo tanto, así como estamos exigiendo la libertad inmediata del periodista francés, debemos exigir la libertad inmediata de todas las personas secuestradas y el cese de la práctica del secuestro y del terrorismo por parte de todas las organizaciones armadas ilegales, llámense guerrilla, bandas criminales, narcotráfico,
porque esa práctica viola la dignidad de los seres humanos y viola las normas del derecho internacional humanitario. Señor vicepresidente, no sin antes agradecerle su comunicación con la noche. Para despedirnos, le pregunto si el gobierno colombiano ya ha tenido alguna comunicación con el gobierno francés, y también le pregunto qué tan grave es volver a poner a rodar por el mundo entero la palabra de secuestro de extranjeros en Colombia. Pues la relación con el gobierno de Francia está en cabeza del señor presidente de la República y de la señora canciller, y obviamente que la figura del secuestro, que no solamente se da en Colombia, sino en muchos países del mundo, hoy todos los pueblos del mundo tenemos que tomarla para rechazarla, para rechazar el secuestro, para condenar el secuestro, para exigir la libertad de las personas secuestradas en nuestro país, pero también en cualquier parte del mundo, y fundamentalmente, en este caso particular, para que demandemos la libertad inmediata del periodista francés, porque consideramos que el secuestro de este periodista por parte de la guerrilla de las FARC es una clara violación al derecho a la libertad de expresión, a la actividad periodística y también a la dignidad de los seres humanos. Señor vicepresidente de Colombia, señor Angelino Garzón, muchas gracias por acompañarnos en la noche de NTN 24 y por compartir con la América Latina sus opiniones con este tema tan importante. Muchas gracias. A usted muchas gracias. Hacemos una pausa en la noche. Cuando regresemos hablaremos de quién es Roméo Langlois, un periodista francés que se ha metido en las entrañas del conflicto colombiano y lo ha caminado en todos los bandos. Con esta información ya lo vemos. Roméo Langlois estaba ejerciendo el periodismo en Colombia hace 12 años. El reportero francés quiso quedarse en este país luego de cubrir para varios medios de su país el fallido proceso de paz con el grupo terrorista de las FARC. Langlois presta sus servicios para la cadena France 24 y el diario Le Figaro, donde reportó las diferentes aristas de la amenaza terrorista que soporta el país suramericano. Roméo Langlois tiene 35 años, es reportero de guerra, periodista del canal France 24 y de Le Figaro, uno de los periódicos más importantes de Francia. A sus 23 años, el periodista francés llegó a Colombia como reportero del proceso de paz que para la época el gobierno del entonces presidente Andrés Pastrana adelantaba con el grupo terrorista de las FARC. Luego del fracaso de los diálogos, Langlois se quedó en el país. Roméo Langlois, quien es reconocido como un reportero responsable y profesional, conoce bien la realidad colombiana. Así lo demuestran los diferentes trabajos que a lo largo de 12 años ha desarrollado en el país suramericano. Langlois vivió de cerca las dos caras del conflicto en Colombia. En uno de sus trabajos periodísticos, el francés registró la cotidianidad del grupo criminal y aseguró que el fin de las FARC no estaba cerca. Este reportero de guerra acompañó a la Policía Nacional en la lucha que desde el año 2006 emprendió contra las bandas criminales conocidas como Bacrim. Para el momento de su secuestro, el periodista francés trabajaba en un documental sobre drogas en el Caquetá, departamento ubicado al suroriente colombiano. Analista y periodista Salud Hernández y periodista de guerra. Debido a su experiencia, Salud, yo le quiero preguntar algo que también hablábamos con el vicepresidente de Colombia, el señor Angelino Garzón. Roméo Langlois es un periodista de guerra y, como hemos visto en este informe que acabamos de pasar, ha estado en ambos bandos o en todos los bandos. Ha estado con la guerrilla, ha estado con las bandas criminales y en este caso estuvo con el ejército y con la policía detrás de laboratorios de droga. Pero le pregunto qué hubiera pasado en este escenario donde el periodista se ve inmerso en un bombardeo cuando él estaba cubriendo en la vida y convivencia de un campamento guerrillero. ¿Qué habría pasado? ¿Cómo sería catalogado ese periodista que cae en medio de las balas por estar del lado de la guerrilla en este caso? Pues nada, sencillamente habría pasado lo mismo, es decir, si uno va a un campamento guerrillero hoy día, pues asume el riesgo que supone que pueda haber un bombardeo de las fuerzas militares. Sencillamente es parte del trabajo de uno, no habría pasado, es decir, pues supongo que la guerrilla echaría la culpa al ejército y diría que el ejército es el culpable, etcétera, pero digamos que es parte del trabajo. Cuando uno va hoy día a un campamento guerrillero ya sabe el riesgo que asume. Sí. Señor Alfredo Rangel, la misma pregunta, ¿cuál es la óptica, su análisis al respecto? Porque estar en ambos lados puede ser un poco peligroso también. Sí, pero son opciones de los periodistas. Yo creo que libremente pueden optar o por alinderarse, en este caso del lado de la legalidad, de la legitimidad del Estado colombiano, o, digamos, en su condición de extranjero, puede declararse absolutamente neutral
y estar haciendo los mismos reportajes en un lado o en otro, pero hay una diferencia. Más bien preguntémonos qué hubiera pasado si el periodista francés hubiera sido capturado en un campamento guerrillero al cabo de una acción militar del Estado colombiano. Yo tengo la plena seguridad de que el gobierno colombiano no lo hubiera catalogado como un terrorista, sino como un reportero que estaba haciendo un trabajo periodístico y no lo hubiera acusado de ser un prisionero de guerra o de ser parte integrante de la guerrilla. En cambio, cuando la guerrilla lo captura en este operativo, sí lo está señalando de ser un prisionero de guerra, cosa pues que efectivamente se sale de cualquier, digamos, posibilidad en términos, digamos, o desde el punto de vista del derecho humanitario. Él sigue siendo un periodista, sigue siendo una persona civil con los derechos de un civil y de ninguna manera puede ser catalogado como un prisionero de guerra, que es lo que está argumentando y va a aprovechar las FARC en el futuro. Sí, existe la posibilidad que Romeo hubiera pensado que le hubiera quedado más fácil salir de las FARC por el hecho de haber convivido en alguna época con ellos haciendo trabajos de periodismo, explicando su situación como periodista y por eso él decidió entregarse a la columna guerrillera. Es muy difícil, digamos, ponerse en los zapatos de un periodista en esa situación tan dramática como un tiroteo en donde están cayendo al lado de él los miembros de las fuerzas militares que le servían de custodia. Sí. Seguramente él pensó que despojándose obviamente del casco y del chaleco iba a ser visto e identificado como un civil y al correr para el lado de la guerrilla seguramente, pienso yo, calcularía que la guerrilla iba a acabar y a rematar a este pelotón del ejército y que más le valdría pues hacerse al otro lado para evitar ese fuego terrible al que estaba siendo sometido los miembros de las fuerzas militares. Sí. Salud Hernández, la misma pregunta. ¿Es posible que Romeo imaginara que tendría más oportunidades de vivir del lado de la guerrilla, en ese caso del tiroteo y del asedio, pensando en hablar con ellos y demostrarles que era un trabajo periodístico lo que él estaba realizando? Bueno, antes que nada quiero decir una cosa que ha dicho antes Alfredo Rangel, con la que no estoy en absoluto de acuerdo. Uno puede no ser neutral, pero eso no significa que no pueda hacer un trabajo objetivo. Es decir, yo no soy neutral, yo estoy al lado de las instituciones, pero yo he hecho trabajos con la guerrilla y he hecho trabajo con los paramilitares y hago trabajos con las BACRIM y eso en absoluto me impide hacerlo. Si tú quieres cubrir el conflicto colombiano, tiene muchos lados y uno tiene que estar en todos lados. Es decir, no el hecho de que uno solamente puede cubrir el ejército porque uno esté con las instituciones, en absoluto. Uno está en todas partes y si vas a un lado o vas a otro, no significa ni que seas de la guerrilla ni que seas que seas de los paramilitares ni de la BACRIM. No, yo en eso no estoy de acuerdo. En cuanto a lo de este periodista, el reportero Romeo, no creo que él corriera hacia la guerrilla esperando que aniquilaran a los militares. Sencillamente, en un momento dado, él ve que son muchos más guerrilleros, obviamente, y que están en desventaja. Él es un civil, él cubre conflicto y piensa, pues, yo creo que de una manera a veces pues es comprensible. Él piensa que yéndose con la guerrilla pues puede estar más a salvo, pero no esperando a que vayan a aniquilar a todos, sino sencillamente no tiene por qué estar en ese fuego cruzado. Obviamente, si te están atacando unos, él pensaría ponerse detrás, me imagino, con la guerrilla y quedarse como los civiles que estaban mezclados con la guerrilla, pues quedarse esperando que termine un enfrentamiento que no tiene que ver con él en ese momento. Entonces, ya digo, el hecho de que uno no sea neutral en un conflicto, porque obviamente si uno es colombiano, yo tengo la nacionalidad colombiana, aparte de española, pero no tienes, el hecho de que yo no sea neutral en este conflicto no me ha impedido cubrir los años de Caguán y yo con la guerrilla, ellos sabían cuál era mi posición y sin embargo pude cubrirlo perfectamente y siempre he tenido acceso a ellos. Sí. Hacemos una pausa, una nueva pausa aquí en la noche de NTN 24. Estamos hablando del secuestro del periodista francés Romeo Langlois. Con esta información, ya lo vemos.